Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de los seminarios permanentes de educación continua del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, CIESABI. Estos seminarios contribuyen al desarrollo de competencias del personal de salud y favorecen la implementación del modelo de atención a la salud para el bienestar. Hoy corresponde al Seminario Permanente de Salud Mental, que se realiza en coordinación con el IMSS Bienestar, la CONASAMA y la colaboración del ISSSTE y el IMSS. El tema del día es emergencias y desastres con enfoque en salud mental y prevención de adicciones. Nos acompañará el doctor José Javier Mendoza Velázquez. Él es psiquiatra, especialista por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Ciencias y Administración Pública y especializado en estrategias de intervención en salud mental, prevención del suicidio y fortalecimiento de capacidades comunitarias. Antes de iniciar con la sesión, le cedo el micrófono a la maestra Alejandra Rubio Patiño. Ella es directora de Cooperación Internacional en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias, doctora Cano, por esta bienvenida. A nombre de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, del subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, el doctor Ramiro López Elizalde, el comisionado nacional de Salud Mental y Adicciones, el doctor Francisco José Gutiérrez Rodríguez, y de la doctora Lucía Ledesma, quien es la directora general de Políticas y Salud Mental aquí en la CONASAMA, pues agradecemos muchísimo como cada mes esta sesión de seminario permanente, la colaboración que tenemos con las instituciones del sector y en especial también agradecemos pues al ponente en esta ocasión, al doctor Mendoza. Un saludo. Entendemos que es una sesión de suma importancia. El tema de emergencias y desastres con enfoque en salud mental y prevención de adicciones es un tema que nos atañe a todas las instituciones y pues seguramente será una sesión que nos va a dotar de muchísimos conocimientos. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, maestra Alejandra. También nos acompaña la maestra Montserrat Flores García de la Coordinación de Programas Preventivos del IMSS Bienestar. Muchas gracias, doctoras. Bienvenidos todos a nombre de la Coordinación de Programas Preventivos de la División de Salud Mental y Grupos Vulnerables. Les damos la bienvenida, también un agradecimiento muy especial a todos los presentes, al doctor José Javier por su participación. Y por supuesto, vamos a tener un tema bastante interesante. Vamos a ver cómo las emergencias y desastres tienen un impacto muy significativo en la salud mental. Y bueno, con esto podemos identificar cómo es que podemos prevenir los trastornos psicológicos y cómo podemos identificar la necesidad de un apoyo psicosocial en las personas. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Monse. Antes de comenzar con la presentación, les recordamos a las y los participantes que pueden realizar preguntas y comentarios al finalizar la ponencia y que si lo desean también podemos activar sus micrófonos cuando levanten sus manos. También leeremos comentarios a través de las transmisiones en vivo del perfil de Facebook de CIESABI y perfil de YouTube y a través del perfil de la CONASAMA. Doctor Mendoza, ¿me confirma que puede ver la presentación? Te confirmo que puedo ver la presentación. Ok, entonces, sí se ve en pantalla completa, ¿verdad? Sí. De acuerdo. Entonces, ya podemos empezar. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, un agradecimiento. Siempre es un gusto, un honor estar trabajando en este proyecto de manera muy puntual. Me parece sumamente importante el trabajo en emergencias y desastres. Y ya que estamos en un país que con tanta diversidad es importante que construyamos una historia cada vez más importante. Uno de los puntos más, como para poder entender el concepto de las emergencias y desastres, convierte el hecho de trabajar en equipo en una necesidad. Y es por eso que vale la pena que en este espacio que representa a la vinculación, y que lo ha representado ya por muchos años, la vinculación en el sector, en el terreno de la salud mental, desde tiempos del COVID, que es la razón, una emergencia, la que hizo que naciera, ¿no? En este espacio la colaboración entre la Comisión Nacional de Salud Mental, en aquel entonces todavía la CONADIC y
el CIESAVI. Agradezco mucho igual el espacio que me es brindado, no únicamente desde los servicios públicos de salud y bienestar, sino desde la comisión para poder hablar de este tema. Dame la siguiente, por favor, para ya entrar en materia y poder ir comentando algunos de los espacios importantes de este mismo punto. Es muy complejo cuando nosotros estamos intentando hablar de algunas situaciones relacionadas con desastres o con situaciones emergentes. Las emergencias pueden venir de diferentes formas y los desastres de manera muy puntual pueden ocurrir en diferente manera. Tenemos desastres que, por ejemplo, o sea, normalmente alteran la estructura emocional y social de las comunidades, pero conservamos íntegra la capacidad que tienen nuestros sistemas de respuesta para dar respuesta, valga la redundancia. Sin embargo, cuando existen algunos desastres de tal magnitud como se trató cuando tuvimos esta emergencia del huracán Otis, hace ya prácticamente hace 2 años estábamos en Acapulco tratando de restablecer los servicios de salud mental en el estado. Particularmente en el municipio de Acapulco, posterior al huracán Otis, esta situación se convierte en una catástrofe porque lo que no podemos es tener equipos de respuesta y tenemos que trasladar equipos de respuesta de otros espacios. Para nosotros es sumamente importante tratar de entender cómo vincular todos estos procesos y poder tener una respuesta articulada que nos permitan responder en cada uno de estos procesos. Cuando nosotros tenemos un desastre o cuando nosotros tenemos una situación específica, generalmente se activa un protocolo. Este protocolo no necesariamente lo activa Salud, lo activa el Gobierno de México y de manera muy puntual, Protección Civil, nuestro ejército, empiezan a trabajar en una serie de pasos en los cuales nosotros hemos luchado para estar presentes, para poder trabajar en la construcción de uno de los principales ejes de la respuesta humanitaria, que es la salud mental. ¿Qué hacemos normalmente como salud mental? Porque dirán, no, bueno, pero ¿quién está buscando en el contexto de un desastre atención de salud mental? Entendamos que no estamos pensando en la atención de la salud mental como la atención de la enfermedad mental, sino que ante una situación que no es normal, ante una situación emergente, ante una situación que ocurre de manera súbita, que rompe el equilibrio del sistema, siempre genera una necesidad de salud mental. Esto puede ocurrir igualmente en aquellas personas que ya tenían una necesidad de salud mental o en los equipos de respuesta. También una de las cosas que normalmente vemos es que el equipo de respuesta, mientras está dando respuesta, y hablo de los voluntarios, hablo del ejército y hablo de los que censan, no hablo del equipo de protección civil, uno de los principales espacios es la respuesta en salud mental. ¿Qué es lo que hemos hecho en este proceso? Es tratar de incorporarnos desde este momento. Para nosotros es importante entender que la construcción de la salud mental es transversal. No corresponde a las áreas de atención a la salud, no corresponde únicamente a las áreas de la construcción de la política, corresponde propiamente a la interacción de todos los sectores en orden a conservar el equilibrio en la salud mental de la población posterior a que ocurra una situación específica. Integrar la salud mental y las adicciones desde el primer nivel de atención nos permite tener siempre una respuesta de manera inmediata. Y cuando hablo del primer nivel de atención, no hablo de los centros comunitarios de salud mental y adicciones. O sea, sí es importante, pero necesitamos algo más allá. O sea, porque muchos de los espacios no somos suficientes, particularmente en las situaciones de desastre. Dame la siguiente diapositiva, por favor, para que podamos avanzar en este proceso. Normalmente, en cualquier desastre, vamos a tener en esta situación o alteración del equilibrio, alteraciones emocionales. Normalmente, ¿qué es lo que pasa cuando ocurre una circunstancia como esta? Tenemos una situación que rompe el equilibrio y la dinámica de una sociedad. Al ocurrir esta ruptura, normalmente la mayoría de las personas empiezan a confrontar necesidades sociales. Necesito ayuda, necesito tener un albergue, necesito que me llegue, no sé, ayuda humanitaria, comida. Y en el camino empieza a relegarse la atención a la salud mental. Es muy común que empezamos a tener trastornos emocionales, de los cuales normalmente no tenemos conocimiento hasta un par de días después. Es por eso que durante los primeros días, generalmente estamos relacionando prácticamente todas nuestras actividades a tener una respuesta en aquellas áreas de alta vulnerabilidad
que sí van a tener mayores necesidades, como aquellos que cursan ya con diagnósticos o aquellas personas en situación de alta vulnerabilidad que requerirán soporte durante las primeras etapas. Pero 1 de cada 5 personas que están expuestas a una circunstancia como un desastre van a presentar trastornos emocionales. Del 2 al 3% van a presentar trastornos severos, pero del 15 al 20% van a presentar trastornos moderados. Normalmente, y esto lo hemos podido constatar a lo largo de muchas situaciones de emergencia, a mí me ha tocado trabajar ya en varias. De hecho, mi primera intervención en este proceso fue con los sismos del 2017, cuando empezamos a trabajar a nivel de brigada. Sin embargo, cuando empezó el proceso de la pandemia, cuando empezamos a trabajar posterior a la pandemia, una de las situaciones necesarias era que al final el contexto de la salud mental era mucho más importante de lo que nosotros estábamos considerando. Esto significa, de manera muy puntual, que si nosotros no hubiéramos empezado a tener toda esta campaña que generaba, ¿no? O sea, ¿cómo podíamos quitar todo el proceso de miedo que implicaba vivir ante el virus desconocido, ante el hecho que creíamos, ¿no? Que prácticamente te podías contagiar por tocar un plástico, o sea, todavía teníamos un gran temor y teníamos una gran cantidad de suposiciones que hablaban más de nuestra salud mental que propiamente del proceso. Y a partir de ahí se tuvo que construir una estrategia desde la naciente comisión, que en este caso fue el CONSAME y la Comisión Nacional contra las Adicciones para poder dar una respuesta en este caso. Lo mismo hicimos con Durango cuando tuvo la emergencia por meningitis, pero el punto que igualmente nos puso un poco más como a prueba fue el huracán Otis. El huracán Otis nos dejó ver en claro que durante las primeras etapas nuestro soporte es con precisamente esos trastornos severos que se ven desde los primeros días y el equipo que empieza a colapsar debido a la necesidad de atención inmediata y la carencia de sistemas de respuesta, ¿no? Y la recuperación emocional es bien interesante que cuando toda la brigada se va, o sea, cuando la brigada que atiende la emergencia se va, nosotros nos quedamos. Nosotros tenemos que asegurar que el sistema que está cuidando la salud mental continúe en ese trabajo. Y es por eso que la brigada SMAPS, que se diseñó para nuestro trabajo con el huracán Otis, todavía trabajó prácticamente 6 meses después de la llegada del huracán, durante los primeros 6 meses del año pasado, del año 2024. Dame la siguiente. Entonces, entender todo este proceso habla de que trabajar en la construcción de la salud mental durante una situación de desastre es una situación compleja. Estamos de alguna manera sujetos, ya no como país, sino de los países que estamos más dentro del centro, estamos expuestos a grandes cambios climáticos, ¿no? Pero no estamos hablando exclusivamente de los cambios climáticos, sino también de los cambios sociales. Nuestra ciudad, por ejemplo, es un sitio que normalmente concurren sismos, concurren inundaciones, pero nuestras costas, particularmente las costas del Pacífico, existe una gran cantidad de huracanes. La costa de Guerrero está sometida no únicamente a huracanes, sino también a sismos, a situaciones de migración, a situaciones de violencia. Todos estos fenómenos pueden generar emergencias, ¿no? Como cuando teníamos las grandes migraciones y todas estas situaciones se convertían en una necesidad de estar atentos ante cualquier situación que pudiera requerir la intervención de los equipos de salud mental en el sitio de trabajo. ¿Qué es lo que de alguna u otra manera vamos a tener que construir? Es que al final del día, estos también tienen un impacto que puede de alguna manera, al ser cada vez más prolongado, tener impacto en lo que significa propiamente nuestro trabajo en salud mental y adicciones. Y tenemos que diseñar estrategias que puedan adaptarse a cada uno de los conceptos territoriales con la interculturalidad necesaria para poder entender que no es lo mismo desarrollar una emergencia basada en el estado de Durango que una emergencia basada en el estado de Guerrero que una emergencia dentro de la Ciudad de México. Ninguna es más sencilla, cada una tiene sus características y la interculturalidad no únicamente está basada en la diversidad étnica de nuestros espacios, sino también en la forma de entender las emergencias y la forma de entender el equilibrio social. La siguiente, por favor. Es muy común que ante una situación emergente ocurran diferentes procesos. Algunos de estos procesos tienen que ver un poco más con situaciones agudas. Normalmente, cuando nosotros estamos ante una situación que no es normal, lo normal es no estar bien. Entonces, durante
una gran parte de este tiempo vamos a tener esta respuesta, que es la respuesta de estrés agudo. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con esta respuesta. La respuesta de estrés agudo tiene que ver con, ante una situación que altera completamente mi equilibrio, mi sistema empieza a desarrollar acciones que me mantienen tenso, que me mantienen alerta, hiperactivo, con la sensación de que otra vez pudiera pasar el estímulo. Y ante esta situación, nuestra amígdala, al final del día, nuestro sistema nervioso central, se mantiene hiperactivo y con esta sensación de inquietud, tratando de prevenir la posible situación de que esta situación podía volver a ocurrir. Otra cosa que ocurre normalmente también es que incrementan nuestros síntomas de ansiedad. La ansiedad y el estrés postraumático no son lo mismo. Cuando estamos hablando de estrés postraumático, hablamos de cuando es derivado específicamente de un suceso. Cuando hablamos de ansiedad, no tiene que ver con un suceso, sino con una preocupación constante que puede no tener una causa específica, pero que genera un cambio en nuestra capacidad funcional o que limita nuestro bienestar. Otra cosa que normalmente tenemos como efecto frecuente es la aparición de síntomas de duelo. Estos síntomas de duelo pueden aparecer simplemente por el duelo por la pérdida del equilibrio que nosotros teníamos antes de esta situación. Se cayó mi casa, perdí situaciones que me hacían sentir seguro o perdí a alguien. Estas circunstancias siempre son importantes. Y uno de los puntos más interesantes y quizás más graves y por eso incluye, ¿no?, la necesidad de respuesta en salud mental y a adicciones, es que incrementa el consumo de sustancias psicoactivas. Históricamente y de manera social, el consumo de alcohol siempre ha sido una de las posibilidades más comunes para tratar de contener este diálogo emocional que tenemos ante las situaciones emergentes. Cuando tienes un duelo, cuando tienes un accidente, existe esta tendencia a consumir sustancias. Cuando tienes una situación de pérdida, existe esa tendencia a tratar de tomar medicamentos como las benzodiazepinas para dejar de sentir los efectos que se tienen con esta situación. Sin embargo, esto es contraproducente, ya que no permiten a los individuos atravesar este proceso y superarlo, y suprimen estas respuestas emergentes físicas con las cuales tenemos que aprender a trabajar a través de otro tipo de intervenciones psicosociales. Es normal que también encontramos aislamiento, rupturas del sentido de control, y requiere la reconstrucción no únicamente del proceso y de nuestra capacidad de respuesta, sino también del tejido social y sobre todo del tejido comunitario. Hay varias cosas que nos obligan dentro de todo esto a reconstituir el tejido comunitario. Ante los desastres, los mexicanos de manera muy particular, hemos visto, ¿no?, cómo nuestras ciudades a veces se recomponen y se vinculan y se unen de una manera muy particular ante estas circunstancias que implica el trabajo comunitario en situaciones de estrés. La que sigue, por favor. Y bajo esta perspectiva, es importante que nosotros vayamos entendiendo que sin un trabajo comunitario no podemos desarrollar una respuesta correcta. Es importante que todos los sectores, tanto del sector salud como los sectores, resto de sectores del gobierno, uniformemos nuestra respuesta en el contexto de las emergencias. Tenemos que activarnos al mismo tiempo que se activan las unidades de protección civil, las secretarías de los estados, para poder promover el bienestar y prevenir la aparición de otras situaciones relacionadas. En alguno de estos casos, nosotros vamos a identificar cuál es el área dañada, algunos de nosotros vamos a poder empezar a trabajar en la prevención de algunos de los trastornos de manera masiva, de manera dirigida, de manera específica, para ciertos grados y ciertos grupos de la población. La respuesta intersectorial siempre tiene que estar dotada de las capacidades de respuesta que necesita el sistema en materia de salud mental y adicciones. Cuando tú agitas un sistema, cuando tú generas la aparición de un grupo social que no existía, o cuando construyes un medio de transporte para comunicar una sociedad, normalmente deberíamos estar pensando siempre que tenemos que tener una respuesta intersectorial relacionada a salud mental y adicciones. Porque cada vez que una situación de estas ocurre o cambia, va a haber una respuesta emocional que genera un riesgo. Y a través de esto nosotros no únicamente tendríamos que estar construyendo respuestas que pudieran de alguna manera ser coordinadas desde un único espacio. Tendríamos que construir una red con la capacidad de respuesta institucional y extrainstitucional a nivel de todos nuestros estados, para que cada uno de nuestros estados pudiera construir un equipo de respuesta
ya no únicamente en salud mental, sino intersectorial, del cual forme parte de la salud mental, para que nosotros igualmente vayamos construyendo a través de del respeto a la cultura, del respeto a la visibilidad de las necesidades diferentes que tenemos por géneros, del respeto a a las diferencias étnicas que tenemos y culturales que tenemos para solventar la emergencia, pero sobre todo entendiendo que la necesidad de reconstrucción en la salud mental también es un derecho humano. Y desde este derecho y desde la capacidad de todos podemos construir una respuesta organizada intersectorial. La que sigue, por favor. Todo esto, todo el proceso de trabajar en el modelo SMAPS, de trabajar en esto, no es algo que se nos ocurrió de manera súbita. A través de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana para la Salud, se desarrollaron una serie de respuestas que tanto la OMS y UNICEF en algunos puntos hemos trabajado de manera correcta. Desde cuando se intentó construir este primer grupo técnico de trabajo en salud mental, esto ocurre prácticamente, precisamente, ya existía desde hace muchos años, pero se reactiva con el sismo del 2017. Lo volvimos a activar durante la emergencia por COVID y tratamos de sostener esta respuesta ya posteriormente durante el año 2024 para la construcción de una capacitación nacional en orden a la constitución de una respuesta sistémica en el contexto de las emergencias. Sin embargo, esta circunstancia por diferentes procesos no ha dado continuidad y creemos que es importante que esta vinculación intersectorial permita nuestro trabajo en emergencias para tener un país resiliente, ¿no? O sea, los sistemas deben ser resilientes y el trabajo en la construcción de un sistema resiliente requiere un trabajo en vinculación, no un trabajo en segregación. Y más que construir un único espacio, necesitamos construir muchos espacios con muchas ideas y con muchos puntos de trabajo en todo el sector y sobre todo prácticamente en todos los sectores del gobierno. Y entonces tendríamos que actuar a diferentes espacios, ¿no? Este modelo SMAPS actúa en varios niveles, en servicios básicos, en el apoyo comunitario, en la atención enfocada y también en el desarrollo de la atención clínica, trabajando en la construcción de mayores habilidades o fortalecimiento de las comunidades o de las capacidades de la comunidad para hacer frente a esta respuesta. Para eso también tenemos que estar en contacto con las comunidades, estar en contacto con estos espacios, trabajar a través del fortalecimiento no de sus redes sociales, me refiero más a las redes que permiten integrar a la comunidad y a recuperar el sentido de control dentro de este punto. La siguiente, por favor. Cuando hablamos del modelo CACIC, hablo de una situación muy particular en el que normalmente todos tenemos una respuesta. Una de las situaciones más importantes es cuando nosotros tenemos todo este marco internacional, nosotros tenemos que saber cómo vamos a actuar. Y de manera puntual, en el contexto de la salud mental, el modelo CACIC nos permite un abordaje integral inmediato que nos permitiría prevenir cada una de estas respuestas de forma general. Entender, ¿no?, que al final del día el espectro sintomático puede ser cognitivo, puede ser afectivo, puede ser somático, puede ser interpersonal, puede ser conductual. Y ante una situación emergente, cualquiera de todos los elementos de este espectro pueden aparecer. Dentro de lo cognitivo, nosotros vamos a estar distraídos, vamos a encontrar todos estos procesos y prácticamente todo lo que nosotros vamos a hacer cuando nosotros estamos haciendo un abordaje a tipo SMAPS a través de la identificación de los síntomas del modelo CACIC, lo único que nosotros podemos hacer es normalizar, saber que esta situación ocurre. Pero si una de estas situaciones derivadas de estas circunstancias dentro del área cognitiva, afectiva, somática, interpersonal o conductual genera disfunción, tener acciones preparadas para devolver acciones en este nivel. ¿Qué acciones podemos desarrollar dentro de este mismo punto? La primera situación es que deberíamos tener dentro de este proceso un sistema capaz de identificar cualquier señal de alerta en cualquiera de todas los grandes rubros de este modelo. O sea, si nosotros estamos trabajando con una comunidad y nosotros somos los representantes de la respuesta en salud mental de esta comunidad, tendríamos que tener conocimiento específico, no únicamente de nuestras áreas que pudieran desarrollarse, sino también de altas de gran vulnerabilidad para poder hacer todo este trazado. Idealmente, en la etapa previa desarrollamos un diagnóstico que nos permite saber dónde vamos a tener una mayor necesidad de respuesta y esta respuesta tenerla que plantear ante estas mismas circunstancias. Lo cognitivo, en general, habla de nuestros pensamientos.
el hecho de que de alguna u otra manera este impacto que tiene el desastre a nivel cognitivo nos hace cambiar la forma en la que nosotros percibimos la realidad. Podemos cambiar no únicamente la sensación de seguridad, la percepción del futuro, la necesidad de comunicación con otros, nos genera la dificultad para continuar dentro de nuestros procesos de actividad normal. A nivel afectivo, nos genera cambios emocionales, incrementa la irritabilidad, aparecen síntomas de ansiedad y todos estos pueden generar disfunciones y estas disfunciones pueden requerir intervenciones breves que pueden solventar muchos de estas necesidades. A nivel igualmente somático, que prácticamente toda la respuesta de nuestros cuerpos van a aparecer diferentes respuestas, dolores, respuestas psicosomáticas, taquicardias, síntomas que de alguna manera también llegan al primer nivel de atención. Y un primer nivel de atención capacitado en la respuesta en salud mental puede identificar que ante estas circunstancias es necesario evaluar el componente de salud mental para poder identificar si estos están vinculados a esto. A nivel interpersonal, que es la I del CACIC, es a nivel de la vinculación social con la cual nosotros nos hacemos parte de esta comunidad. Nos construimos a través de vínculos, ante una situación de desastre los vínculos los perdemos. Después del COVID nosotros veíamos como muchos de nuestros chicos perdieron la capacidad de hacer vínculos, perdieron a los vínculos que normalmente tenían y esto generaba una gran capacidad de cambio. Igualmente, a nivel conductual, existen diferentes acciones que nos permiten tener situaciones de violencia, consumo de sustancias psicoactivas, circunstancias como igualmente impulsividad o incluso ¿no? cambios en nuestro comportamiento sexual que facilitan la aparición de riesgos. Las conductas de riesgo también son comunes en situaciones relacionadas con el estrés. Entonces, cuando aparece una situación y rompe el equilibrio social a través de una situación bueno, como un desastre, todas las respuestas que les estoy comentando pueden ser normales. Nuestra labor no es dar diagnóstico, nuestra labor no es patologizar lo que está pasando, porque es normal. Nuestra labor es identificar dentro de toda esta gama de respuestas normales en el tiempo de la adaptación a la circunstancia traumática, cuáles de ellas pueden generar signos de alarma para favorecer una respuesta temprana. La que sigue, por favor. Hace muchos años, y digo, valga la redundancia, había este interés de entender las fases de la respuesta emocional en situaciones de desastre. Uno de los puntos más importantes es entender que nuestra respuesta ante el desastre desde la manera emocional cambia conforme va pasando el desastre. Uno de los puntos más importantes es que en el ideal nosotros nos estamos preparando para el impacto. Nosotros sabemos que hay comunidades en nuestro país. Si nosotros trabajáramos en una gestión correcta basada en el riesgo, nosotros como sociedad tendríamos que identificar los sistemas de salud, cuáles son las acciones en algunos de los impactos más frecuentes y más comunes dentro del contexto en el que yo me desenvuelvo y en la comunidad a la cual yo represento. O sea, si yo soy el representante de una comunidad, del sector salud en una comunidad, y yo soy el líder de esta respuesta, tengo que saber qué podría pasar ante esta circunstancia. Esto al final del día también es gestión del riesgo. Pero también ocurre para protección civil. O sea, porque también es importante que si yo vivo cerca de una costa, tenga preparación para la respuesta previa del impacto. No me voy a capacitar una vez que el impacto ya ocurrió. Si yo soy una frontera para otros movimientos sociales como las grandes caravanas, pero si yo soy una ciudad en el centro como la Ciudad de México, que además está en una zona sísmica, no únicamente con el contexto de los sismos, sino también con grandes contextos sociales que implican la movilización de poblaciones a través de nuestra sociedad y a través de nuestra ciudad. Creo que uno de los puntos más importantes, particularmente, por ejemplo, ¿no? Nosotros sabemos que vamos a tener el Mundial el próximo año. Nuestra capacidad de respuesta ante el impacto que va a generar estas situaciones, que si bien no es un desastre, es un movimiento social que va a generar una gran demanda. Tendríamos que estar teniendo una gran capacidad de respuesta ante estas situaciones. Sabemos que aún a pesar de que es una situación, ¿cómo decirlo?, constructiva, porque no es destructiva, vamos a tener una mayor demanda en gran parte de las circunstancias con las que tenemos que trabajar. ¿Cuáles son estas etapas que se definieron prácticamente desde hace muchos años como para establecer el camino que va a ocurrir en esto, ¿no? Todo lo que les estoy diciendo es el preimpacto. Antes de que la situación impacte,
yo ya tengo claro en mi diagnóstico cuáles son las circunstancias que pueden generar un cambio estructural de acuerdo a una situación, no sé, después de un desastre en mi comunidad. O sea, si yo represento una comunidad, sé que aquí tiembla, sé que aquí hay inundaciones, sé que aquí hay huracanes. Me preparo. ¿Por qué? Porque sé. ¿Cómo me puedo preparar si tengo frecuentemente huracanes? Sé dónde están los albergues, sé que escuelas se pueden convertir en albergues, sé qué espacios pueden apoyar para poder dar atención de primera línea de manera muy puntual, lo que está más cerca del mar, lo que está más lejos del mar. Para que yo tenga una capacidad de respuesta correcta, fortalezco algunas o trabajo en algunas, particularmente, por ejemplo, cuando ya se acerca la temporada de huracanes, sé que tengo que fortalecer ciertos espacios porque yo ya estoy en el preimpacto. Pero eventualmente la situación llega. Eventualmente los desastres van a seguir pasando. Y lo hemos visto, ¿no? O sea, no es como que podamos prever la llegada de los desastres. Mientras más sigamos trabajando en la explotación de los mares, teniendo comunidades con mayor población, vamos a tener mayor impacto en desastres. Mientras más sigamos sin tomar en serio todo nuestra responsabilidad hacia el cambio climático, vamos a tener más eventos meteorológicos que van a cambiar la dinámica de nuestras sociedades. Pero no únicamente eso, las condiciones de violencia, los cambios sociales, las grandes migraciones, los cambios políticos en los diferentes países, las guerras, van a seguir apareciendo y también generan situaciones sociales de desastre. Tuvimos situaciones altamente complejas como el COVID, que generó no únicamente una alerta epidemiológica, sino epidemiológica, pero también social, que se convirtió en una situación de desastre en diferentes puntos. Igualmente, ¿no? Además de lo meteorológico y de estas situaciones, tenemos una gran cantidad como lo químico, ¿no? Cuando de alguna manera el desastre está ocasionado por la pérdida de un material radiactivo, en un contexto como aquella ocasión donde se pierde un material radiactivo en una carretera, ¿no? Entonces, ante esta circunstancia, todo esto nosotros tendríamos que tenerlo planeado. Si yo soy una escuela, si yo soy una comunidad cerca de una escuela, si yo soy un centro de salud cerca de una escuela, tengo que saber que en una situación de desastre de esa escuela, yo soy un espacio que brinda atención en estas situaciones. El siguiente punto de todo este proceso es que durante el impacto nosotros empezamos a tener intensidad emocional. Si ustedes ven esta curva, ustedes ven que durante los primeros días de la respuesta empezamos a tener un incremento emocional que es sostenido de manera constante por esta exigencia que tenemos para poder de alguna u otra manera recuperar el equilibrio. Esta historia es lo que veíamos dentro del modelo Casino, ¿no? ¿Qué emociones son las que estamos presentando más? Todo lo que implica el modelo Casino, cognitivas, afectivas, interpersonales, somáticas y conductuales. Entonces, todos estos cambios en estos diferentes espectros van a empezar a incrementar el aislamiento, incrementar la irritabilidad, incrementar la violencia, hasta llegar a una pequeña meseta en el cual la sociedad se empieza a vincular una con otra y se une para la construcción de una respuesta unificada. Nosotros lo hemos visto un poco más claramente cuando ocurre en los sismos, ¿no? O sea, durante el sismo generalmente tenemos toda esta respuesta. Durante los primeros días la sociedad se vuelca a ayudar y en el momento de esta ayuda vivimos un momento que es muy satisfactorio. No es por el riesgo, sino porque nos sentimos que estamos construyendo una respuesta. Y esto es lo que nosotros le llamamos la fase de luna de miel. Primero todos nos sacrificamos para poder entregar toda esta respuesta y ustedes lo vieron, ¿no? Como la Ciudad de México se volcaba durante el 2017 y de la misma manera hubiera querido que hubiera sido en la respuesta para el huracán Otis, lo cual no fue de la misma forma, ¿no? Sin embargo, esta fase heroica eventualmente tiende a encontrar, como les decía, una meseta en la cual todo parece estar bien, parece que todos estamos recuperándonos de una manera constante, de una manera continua, y eso es lo que nosotros llamamos fase de luna de miel. Esta fase de luna de miel lamentablemente termina. En el COVID tuvimos varias fases de luna de miel. En algunas teníamos como estas respuestas, ¿no? Cuando teníamos la conferencia de las 7, y luego cuando llegaba la vacuna, tuvimos varios espacios en los que tuvimos estos puntos. Sin embargo, el COVID fue una experiencia muy compleja, que tuvo esta curva repetida en varias ocasiones.
parecía que se iba a comportar más como un fenómeno únicamente como más similar a una intoxicación radiactiva, sin embargo, o química, sin embargo, pues fueron muchas. Lo que podemos hablar en este momento es que sufrimos un impacto traumático en diferentes momentos. Pero una vez que esta situación se encuentra a la luna de miel, empezamos también a identificar que realmente acabamos de vivir una tragedia. Y en el proceso de entender que acabamos de vivir una tragedia, nuestras emociones dejan de estar en esta fase heroica y reconstructiva para entrar en una fase de aceptación y de depresión. Esta historia de entrar en esta fase de depresión eventualmente te lleva a la reconstrucción, pero no ocurre de manera única. Esta historia va a tener pequeños altibajos, repeticiones para llegar a la reconstrucción. Posterior a semanas y meses, de repente vas a empezar a darte cuenta que muchas de las cosas que tú tenías ya no van a volver a ser las mismas, que muchas de las circunstancias en las que tú vivías ya no van a ser las mismas. Y esta alteración emocional va a generar cambios de la intensidad emocional a lo largo del tiempo, prácticamente todo durante el primer año de la capacidad de respuesta que nosotros tengamos de manera individual, de manera social. Estos cambios sociales eventualmente van a recuperar un nuevo equilibrio posterior a la desgracia. Una vez que ocurre la desgracia, nosotros empezamos a reconstruir y a veces reconstruimos por encima. Tenemos diferentes cosas, tenemos diferentes formas, somos resilientes a lo que pasó. No necesariamente en todo salimos bien, pero como sistema volvimos a encontrar un equilibrio. Hay espacios que no lo han vuelto a encontrar. Particularmente, esto está más sometido a otras circunstancias, no sé, como espacios que están vinculados a situaciones críticas de violencia, situaciones muy específicas sociales, ¿no? Pero prácticamente en algunos de los puntos hemos encontrado una capacidad de respuesta que nos lleva a un nuevo equilibrio y que habla de la resiliencia de nuestros espacios para esto. Esta curva habla propiamente de la evolución natural de que tenemos para la respuesta emocional y lo que nosotros tenemos que hacer como equipos de salud mental, tanto a nivel comunitario como a nivel clínico, es construir un acompañamiento psicosocial correcto. Esto se tiene que ir ajustando a todo el tiempo, a todo lo largo. Durante el preimpacto preparamos, pero a través en la época que nosotros le llamamos heroico, tenemos que acompañar para que los equipos que están trabajando puedan sostener su salud mental. Tenemos incluso que intervenir para que no trabajen de más y se quemen en el proceso. Pero también nosotros tenemos que reactivar para cuando empiece toda esta fase de aceptación y depresión. Nosotros seguimos en el trabajo. Y ahí es donde nosotros tenemos que dar un acompañamiento muy probablemente clínico en todas las complicaciones que ocurren a largo plazo, como la depresión y el estrés postraumático. Y a partir de ahí, dar el seguimiento por cada uno de todos estos procesos y a lo largo del tiempo, particularmente aquellos casos que tuvieron mayores complicaciones en su recuperación. La siguiente, por favor. Para eso es importante que nosotros busquemos tener esta claridad, ¿no? Una de las cosas más importantes que hicimos en comunicación con nuestra brigada SMAPS posterior al huracán Otis es el diagnóstico participativo. Identificar espacios desde antes, ¿no? O sea, lo que tendríamos que estar haciendo, digámoslo así, en este momento, para que la época de huracanes del siguiente año, es eso, estar trabajando en nuestro diagnóstico participativo para poder identificar zonas de mayor riesgo, identificar grupos de alta vulnerabilidad y cuáles son las redes locales que tenemos que trabajar ante cualquier situación de emergencia. Misma historia, o sea, nosotros no tenemos que trabajar ante la posibilidad de que vaya a ocurrir un sismo mañana, pero sí tenemos que trabajar ante la posibilidad de que en una ciudad sísmica como la Ciudad de México tengamos una capacidad de respuesta. Y así todas las comunidades. Creo que es importante este diagnóstico participativo. La idea de tener una red de equipos de respuesta en emergencias de salud mental vinculados a través de un grupo técnico propiamente era esto, ¿no? Tener la capacidad de incrementar la capacidad que tenemos en el atlas de riesgo. Mucho de lo que ocurre, o de lo que ocurrió también en Puebla, en Hidalgo, es que no las tenemos mapeadas en el mapa de riesgo, ¿no? La prevención de desastres todavía tiene aproximadamente cubierto en nuestro mapa un 24 al 30% del atlas de riesgo. Todavía tenemos mucho por construir en este espacio. Y es importante que nosotros sumemos y que nos vinculemos con esta capacidad de respuesta de nuestro país, tanto en conjunto con Protección Civil, porque, insisto, en estos lugares donde va a ocurrir nuevamente el desastre, va a haber un incremento en las necesidades de atención en la salud mental. No de manera inmediata, pero sí de manera constante posterior al evento.
Entender que igualmente cualquiera de nuestras respuestas es nuestro terreno trabajar en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de que estos derechos humanos igualmente deben estar sostenidos por factores culturales y situaciones de género. Y pues bueno, igualmente, ¿no? Aprovechar las estructuras existentes, no duplicar trabajos, no duplicar diagnósticos comunitarios. Si el diagnóstico comunitario está, porque Protección Civil lo tiene, tenemos que empezar a partir de una comunicación. Identificar quiénes son los otros actores relacionados con la vinculación a la respuesta para que nosotros podamos trabajar en esta situación. Algunas técnicas o algunos espacios, como la capacidad de crear un grupo de control o de generar un comité de respuesta ante las emergencias único en cada una de estas circunstancias, depende de la autoridad. Y la autoridad debe tener alguien de sus gabinetes, el cual designa, de tener esta capacidad de respuesta y aprovechar las condiciones de su espacio para poder cada municipio tener este diagnóstico participativo. Y a través de esto, cuando tú tienes que hacer una respuesta, te diriges con la autoridad y sabes dónde tienes que trabajar. La que sigue, por favor. A partir de ahí, les dejo nomás igual también, dentro de las cosas que nosotros podemos tener, hay un instrumento de la OMS que nos ayuda a hacer esta respuesta. Es el EDAN, la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades en Salud Mental. Lo que nos hace es que de alguna manera podemos tener, donde en las primeras 72 horas, la evaluación rápida del impacto. Que tanto de alguna manera nosotros estamos teniendo una necesidad de una respuesta durante las primeras 2 a 4 semanas el monitoreo y a partir de ahí el seguimiento. Sin embargo, nos ayudan en el previo. Particularmente, esta herramienta nos da las bases para poder trabajar de manera inicial en todo este proceso. Y a partir de ahí nosotros poder definir cada uno de estos puntos. Es un instrumento de la Organización Mundial para la Salud también, con enfoque participativo. Y lo único que busca es ayudarnos a tener una respuesta. El EDAN es una evaluación de daños y análisis de necesidades en general, pero hay un instrumento específico en salud mental que nos apoya en esta construcción. La que sigue, por favor. Es importante que si nosotros vamos a hablar de la respuesta ante emergencias, pero con enfoque en salud mental y con enfoque en adicciones, nosotros tenemos también de esta misma manera entender que esta respuesta en atención no únicamente parte de lo que nosotros tenemos que hacer desde el punto de vista clínico. La salud mental es un derecho humano, pero no únicamente desde un único espacio. Las comunidades han encontrado formas de encontrar respuestas en salud mental y nosotros tenemos que escucharlas para poder identificar lo que ellos nos están pidiendo que nosotros trabajemos en conjunto. Tenemos que respetar, tenemos que asegurar la confidencialidad, tenemos que devolver seguridad y trabajar en la no discriminación. Nosotros tenemos igualmente que trabajar para construir un lenguaje que sea empático y culturalmente pertinente y de alguna manera también no preguntar ni abrir puertas que no podamos cerrar. La siguiente, por favor. Y pues bueno, igualmente, ¿no? La comunidad es la que debe tener las herramientas. Nuestra tarea en esta respuesta comunitaria principalmente está brindada en incrementar las habilidades de resiliencia de la comunidad para responder a situaciones de emergencia. Para esto es importante que nosotros, ante este conocimiento de nuestros diagnósticos participativos, identifiquemos personas que pudieran fungir con la labor de liderazgo para poder fortalecerlas y trabajar en la recuperación de la cohesión de estos espacios, crear grupos de apoyo. Y en estos grupos de apoyo hablo más de grupos de apoyo psicosocial o de atención psicosocial, grupos psicosociales, pero no necesariamente terapéuticos, sino que permitan la convivencia, que permitan la construcción de habilidades y que puedan ser guiados de manera sencilla como espacios de resiliencia para que esto pueda ir generando. En el caso específico de la participación de un profesional, la construcción de una habilidad. En el caso de que sea un grupo comunitario, la vinculación de herramientas a través de espacios de resiliencia. La siguiente, por favor. Y es importante también que una de las cosas más importantes es que tenemos grandes cantidades de poblaciones vulneradas, pero una de las poblaciones más vulneradas son los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, ¿no? O sea, si nosotros estamos trabajando en cualquier situación de emergencia, cuando nosotros planeemos nuestras acciones, siempre debemos considerar que nuestras acciones tengan no únicamente la visibilidad de las poblaciones de niños, niñas y adolescentes, sino asegurar que en nuestros espacios de atención podamos lograr entornos seguros y lúdicos, restablecer las rutinas, favorecer la recuperación, por ejemplo, ¿no? de la vida escolar,
de la continuidad de todos estos procesos para promover el sentido de normalidad y la recuperación del equilibrio. Y en el caso de detectar situaciones específicas como casos de riesgo, trabajar en ellos y construir herramientas de lo que antes llamamos crianza positiva, ¿no? Que hoy es la crianza cariñosa o la crianza con cariño. La siguiente, por favor. Y pues bueno, uno de los puntos más importantes que les mencionaba, y que es algo que normalmente incluso de repente sí es muy olvidado en todo este proceso, es el enfoque que necesitamos en consumos de sustancias psicoactivas. Hay una situación muy interesante que tiene que ver con que ante estas circunstancias, muchas de las situaciones, es como siempre decían, ¿no? Que la gran tragedia siempre es la gran oportunidad para alguien. Y esto, pues bueno, ocurre ante los consumos de sustancias psicóticas. El estrés y el aislamiento incrementan los riesgos de consumo, pero también incrementan la posibilidad de que aparezca, ¿no? Dentro de la geopolítica de los consumos de sustancias, nuevos espacios de consumo para poblaciones de alta vulnerabilidad. Así es como ciertos espacios se han convertido en consumidores de sustancias de muchísimo mayor riesgo, como los opioides y el fentanilo, en lugares donde de alguna manera no atendimos una emergencia de manera rápida, como es el río de Tijuana. De repente nos enfrentamos a una seria cantidad de circunstancias que nos permiten que en este momento tengamos una situación de riesgo con la cual tenemos que trabajar. Así funcionan las crisis y muchas de estas crisis tenemos que convivir con estas consecuencias hasta que tomemos decisiones específicas para trabajarla. Igualmente, en el contexto del trabajo en la prevención de las adicciones y la respuesta en emergencias, es promover el autocuidado, trabajar en el apoyo mutuo y la reducción de los daños asociados a los consumos, por la posibilidad de que no podamos igualmente siempre trabajar en la reducción definitiva del consumo, sino en la reducción programada del riesgo. Difundir servicios de ayuda como lo que tenemos desde el sector, que es la línea de la vida, y en la línea de la vida poder trabajar también en la identificación de situaciones de riesgo para poder solicitar ayuda y ser canalizado de forma temprana en caso de así considerarlo. La siguiente, por favor. A nivel nacional, siempre uno de los ejemplos que más voy a presentar es lo que hicimos, ¿no? En la situación por COVID, donde se atendió a una gran cantidad de personas, se capacitó en diferentes cursos en COVID y pandemia, en situaciones de emergencia, a más de 350,000 personas. Lo hicimos a través de diferentes plataformas. En ese tiempo todavía lo hicimos a través de EduCats, lo hicimos a través de diferentes plataformas del sector de la salud. Se dieron más de 130,000 atenciones psicológicas y telefónicas y se enfocó a través de la telepsicología la respuesta en salud mental y atención psicosocial bajo el modelo de CACIL. La siguiente. También en un punto importante va a ser el apoyo a los brigadistas y a los servicios de salud. Esto igualmente, ¿no? Lo hemos visto en diferentes formas, pero prácticamente el estar presente y el estar acompañando como servicios de salud mental y de adicciones a los brigadistas y a los servicios, a los servidores de nuestro país que funcionan dentro del personal de salud, es el estar atentos a las circunstancias que ocurren muy vinculadas a las situaciones asistenciales. La fatiga por compasión o el estrés secundario igualmente, que es lo que antes llamábamos trauma vicario, implica empezar a identificar que estas circunstancias pueden ir apareciendo particularmente posterior a una situación emergente. Y nosotros sabemos que esto va a pasar. El problema es que estos son los mismos servidores que vamos a estar después ante la siguiente emergencia. Y acabamos de salir de una y ya estamos entrando en la siguiente. Y más cuando esto te toca, ¿no? En una representación federal. Cacique igualmente nos permite ir identificando esto de manera personal e individual, pero también de manera social. Y hablo personal no únicamente con mis colegas y los equipos de respuesta, también de manera individual. La que sigue, por favor. Y pues bueno, yo creo que uno de los puntos a seguir es la coordinación interinstitucional, tanto IMSS Bienestar, institución a la cual hoy represento, como el resto de los sectores de la salud. Tenemos que empezar una comunicación directa con las secretarías de Protección Civil, el resto de los equipos que trabajan en la emergencia, incluido el Ejército, la Marina, para poder tener un comité operativo de emergencias nacional, del cual el sector salud lidere la respuesta en salud mental. Y a partir de ahí, esta vinculación que nosotros tengamos con protección civil, con educación y con bienestar, permita que este trabajo sea
completamente transversal. Nuestro trabajo en salud mental tiene que fluir a lo largo de todos los procesos, con este flujo de información y a través de las redes territoriales que todos tenemos para poder trabajar de manera conjunta y fortalecernos. Esto nos conviene a todos. Trabajar de manera conjunta con protección civil, con educación, con bienestar, o incluso, como les mencionaba, con la Marina y con el Ejército, también nos va a permitir tener la capacidad de respuesta en salud mental para estas mismas situaciones. De manera muy puntual, tanto Protección Civil, la Marina y el Ejército trabajaron en conjunto con nosotros durante la experiencia del COVID-19, en la cual de la experiencia del huracán Otis, en la cual tuvimos una gran capacidad de respuesta en salud mental dentro de las instituciones de salud de la Secretaría de Marina. La siguiente, por favor. Y pues bueno, estratégicamente es importante incluir siempre en todos los planes de gestión de riesgo la salud mental. Esto en gran parte es importante que nosotros lo construyamos, insisto, de manera interinstitucional e intersectorial y que nosotros empecemos a trabajar para vincularnos a estos procesos, ¿no? Empezar a generar grupos de respuesta que no sean exclusivamente salud mental, sino que sean federales, pero de manera transversal, para que la salud mental pueda transversalizar a todo este grupo y se incluya en cada uno de los planes de gestión por riesgo. Crear equipos de respuesta en salud mental y atención psicosocial ante situaciones de emergencia. ¿Por qué? Porque la capacitación es sencilla. La capacitación permite que la atención primaria pueda dar respuesta en este momento. Mucho de lo que pasa también cuando nosotros estamos vinculados a circunstancias como esta, o como por ejemplo lo que pasó en algunos huracanes, en algunos sismos, es que nuestros equipos no únicamente son el equipo de respuesta, sino también son damnificados. Y es importante que en esos puntos nosotros tengamos una capacidad resiliente de dar soporte ante estas situaciones. Insisto, va a haber un momento, y como nos ocurrió, en el que nuestros mismos equipos vuelven y nos dicen, ya estoy listo para trabajar. Y en ese momento también empezamos a trabajar con nuestros equipos que ya se han vivido como damnificados, pero que el volver nuevamente con las características y los cuidados correspondientes a las labores de la normalidad les permite volver a recuperar la salud mental. Campañas de antiestigma, campañas de promoción, de respuestas resilientes. Yo creo que uno de los retos no es construir el mejor sistema, sino el más resiliente. Yo creo que tenemos que contar con altas tecnologías, tenemos que contar con instituciones de alto nivel en la capacidad de la respuesta altamente especializada. Pero uno de los retos que más frecuentemente hemos olvidado es la construcción de una red capacitada para soportar las situaciones de emergencia. Las situaciones de emergencia van a seguir pasando. Vamos a tener demandas, vamos a cambiar cosas. Y si nosotros no invertimos en la construcción de un sistema resiliente, vamos a tener que estar invirtiendo siempre fuera de tiempo y de manera más excesiva para estos mismos puntos que si nosotros pudiéramos ir gestionándolo a lo largo del tiempo, podríamos tener una mejor respuesta. La siguiente, por favor. Y pues bueno, siempre reconstruir la vida de un desastre es reconstruir el sentido. Creo que con esto voy a dar por sentado esto. Quiero agradecer no únicamente al equipo con el cual actualmente estoy trabajando, que es el equipo de acción comunitaria, pero también quiero agradecer a todo el grupo de atención psicosocial que nos acompañó durante la Brigada Otis. Juanito, yo sé que a él le ha pasado también en más de una ocasión. Y gracias a ese espíritu de resiliencia que tuvimos durante esa época, es que pudimos solventar estas necesidades del equipo y pudimos trabajar de manera constante. De manera particular, igualmente, quisiera que estos esfuerzos no se quedaran solamente en una experiencia única, sino que pudiéramos aprovechar que todos nosotros tenemos siempre un personaje que ya ha trabajado en esto y que puede vincularse. Tenemos que empoderar a estos líderes para construir la comunidad desde donde la comunidad quiere ser construida, no a través de la imposición de técnicas que nosotros estamos diseñando en una oficina. Tenemos que ir a la comunidad, observar cómo funciona y favorecer las herramientas que la comunidad ya tiene. Si nosotros estamos tratando de diseñar un espacio, desde un espacio que no conoce la comunidad, no estamos acercándonos al éxito, no estamos promoviendo la resiliencia. Eso implicaría reconstruir no únicamente el sentido, sino reconstruir con sentido. Dame el siguiente igualmente ya para terminar. Pues bueno, con esto termino mi presentación
quedo aquí para que podamos tener, si hubiera necesidad o si hubiera alguna pregunta dentro de todo este proceso, vuelvo al mismo punto, como parte de la respuesta a nuestros sistemas de salud, creo que quedamos igualmente vinculados y aquí como una puerta abierta para trabajar por la construcción de un sistema resiliente unificado y pues bueno, esperamos que cada vez más éxitos. Muchas gracias, doctor Mendoza. Agradecemos su participación nuevamente en el seminario. El tema nos permite reflexionar sobre la importancia de integrar la salud mental y la prevención de las adicciones en planes de respuesta ante emergencias y desastres. Y ya tenemos comentarios en las redes. Les recordamos a las personas que si desean participar aquí en la sala de Teams, pueden levantar su mano. Nos han escrito del Hospital Comunitario de Pehuatlán del Valle, del Hospital Municipal de Otumba, el Hospital Integral de Tlachinol y del Gilberto Gómez Mata en Tuxtla, Veracruz, Tampico, Oaxaca, Morelia, desde Guayaquil, Ecuador. Nos dicen excelente disertación y agradecen por la ponencia. Entonces, para iniciar con las preguntas, nos dicen, ¿qué pasa con la atención a la salud mental del personal de salud mental que está atendiendo en las situaciones de emergencia? Fíjate que, bueno, de inicio, quisiera igualmente también que pongamos a disposición todo este proceso de construcción. Una de las cosas que más aprendimos durante la brigada es que nunca estamos por detrás de la atención al resto. La brigada siempre tenía un espacio de reconstrucción al final del día. O sea, nosotros salíamos, íbamos y en el momento en el que regresábamos teníamos un espacio que le llamábamos, y yo agradezco, insisto, mucho al Secosama Rena, que agradezco mucho también que esté aquí con nosotros, que trabajamos de una manera muy importante en devolver un espacio de resiliencia, entender que cómo te sientes hoy después de esto, ¿no? El entender, cuando estamos respondiendo como brigada, estoy hablando, ¿no? Creo que uno de los puntos que quisiera rescatar de esto es, nunca debemos estar por detrás de la atención. Somos más importantes que la atención. Si el espacio que atiende empieza a mermar, la atención va a mermar. O sea, sé que esto suena a una frase trillada, pero ¿cómo puedo aprender a cuidar a alguien si nunca aprendí a cuidarme a mí mismo? Trabajar en nuestro autocuidado, trabajar en la construcción de herramientas que nos permitan favorecer la resiliencia es algo que tenemos que hacer todos los días, como instituciones, como individuos, como sociedades, como países. Entonces, creo que uno de los puntos es esto, ¿no? Lo que mencionan es un problema y es un problema muy importante. Lo que más merma, no únicamente, y no hablo específicamente de, de los problemas específicos del equipo de salud mental, sino del equipo de salud. O sea, uno de los puntos más vulnerados era el equipo de salud en cada una de las emergencias. Pero creo que también a lo largo de este proceso, uno de los puntos de mayor importancia es el construir herramientas que permitan este trabajo de forma subsecuente, ¿no? Un punto importante será también que estas estrategias tienen que construirse de manera continua, de manera progresiva, ¿no? A lo largo del tiempo. O sea, nosotros tendríamos que estar construyendo herramientas de resiliencia para que también de alguna forma nosotros pudiéramos sostenernos, ¿no? Y cuando nosotros, por ejemplo, tuviéramos herramientas que nos permitan diagnosticar señales de alerta que ocurren en el trabajo, que ocurren en la escuela, que ocurren en el centro de salud, que ocurren en cualquier momento, identificarlas para poder ofrecer algunas herramientas psicosociales de inicio y si por alguna razón el riesgo es más grave, hacer un uso de herramientas clínicas. Espero que esto responda a la pregunta, pero creo que lo más importante siempre es que nosotros como sistema, como los que estamos dando la respuesta, somos los más importantes para ponernos dentro de todo este proceso. Gracias, doctor. Sí, del Secosama de Renacimiento nos dicen, muy importante esta conferencia, las emergencias y los desastres son sucesos inesperados, por eso tenemos que estar preparados. Y también nos preguntan, ¿cómo evitar que la atención a la salud física eclipse la atención a la salud mental en situaciones de desastre? Siempre, siempre este es como nuestro reto, ¿no? Y más, no sé,
Yo creo que desde... Una de las cosas es, como gente que trabajamos en la salud mental, no nos cansemos de hablar de esto. O sea, de repente no nos hacen caso, pero eventualmente siempre hay un espacio que se abre y hay que estar siempre hablando de esto. Recuperar nuestra capacidad en salud mental es recuperar nuestro bienestar. Nada te hace percibir mejor el bienestar que una salud mental relativamente equilibrada. Entonces, el trabajar en la construcción de una salud mental para los países tendría que ser un indicador de bienestar nacional. Sin embargo, esta situación no ocurre de esta manera, ¿no? O sea, es más, todos los indicadores de bienestar de todas las naciones tienen que ver más con productividad, capacidad de empleo, pero nunca sobre la capacidad de bienestar de las personas, ¿no? Y uno de los puntos que más hablan dentro de este mismo punto es esto, ¿no? Y yo creo que de manera muy puntual, creo que una de las cosas que implicaría trabajar en el contexto de la salud es siempre estar ahí. O sea, cuando nosotros empezamos a trabajar en conjunto con las brigadas, lo que hacíamos es irnos con las brigadas. O sea, estar en la respuesta en salud. Dejar en claro lo que nosotros hacemos en la respuesta en salud. Dejar ahí nuestra participación también en la importancia de la salud mental, ¿no? O sea, así vamos a lograr que la salud mental también tenga el valor que requiere en este proceso. Eventualmente, no sé, lo hemos intentado y lo hemos logrado en algunos lugares. En el estado de Coahuila logramos particularmente que el sistema educativo está hablando de salud mental, ¿no? Y estamos trabajando, ¿no? Para que ellos puedan recibir la orientación necesaria. En algunos otros estados logramos, ¿no? Que estas situaciones impacten, ¿no? En algunas situaciones de respuesta. Pero yo creo que resumiendo todo esto, lo que nosotros tenemos que hacer para que esta situación pues digamos, si la salud física no eclipse esto, siempre hay una necesidad primordial. Y la salud mental parece siempre no ser primordial, pero siempre es constante. Entonces, tenemos que estar, porque en estos momentos probablemente no seamos los más importantes, pero en algún momento de la emergencia vamos a ser los más importantes. Casi siempre ocurre al final, casi siempre ocurre en la reconstrucción. Pero si el espacio no se reconstruye con sentido, no va a darse la resiliencia. Entonces, creo que lo más importante es eso, transversalizar nuestros espacios y poder estar presentes todo el tiempo. Gracias, doctor. Seguimos recibiendo mensajes agradeciendo la ponencia. Nos siguen mencionando de qué estados nos están viendo. Nos dice Juan Carlos García Ramos, ya hay todo un modelo bien establecido, sin embargo, aún es complicado enlazar la participación entre las dependencias de gobierno, la población y las organizaciones no gubernamentales. Sí, yo creo que justo lo que menciona Juan Carlos es eso. Lo que estamos buscando es, y yo creo que lo importante de estas sesiones es que lleguen a la toma de decisiones correcta, ¿no? Que promovamos que esto se empuje desde un espacio más federal, se promueva a través de las acciones de diferentes organizaciones. Trabajemos en conjunto con Protección Civil, que en verdad trabajar con Protección Civil también ha sido muy enriquecedor. Hemos trabajado con gente bien joven también que está levantando censos para poder cuidar su salud mental. Y esto lo que nos ayuda también a entender es que sí podemos trabajar en conjunto, pero de repente como esto no es algo que esté ocurriendo en este momento, cuesta mucho trabajo que el tomador de decisión empuje un poco esta vinculación, ¿no? Pero sí creo lo que están diciendo, ¿no? O sea, sí hay modelos, sí hay formas de trabajo, sí hay formas sencillas de trabajar que no implican inversiones masivas, pero sí necesitamos un liderazgo que construya de manera interestructural y que esto conlleve también la participación de la salud mental. Gracias, doctor. Tenemos una última pregunta. En el tema de interculturalidad, ¿cómo podemos incorporar los saberes o tradiciones locales en las intervenciones? Fíjate que una de las máximas que incluso nuestro gobierno promueve es la justicia social. Y yo creo que la justicia social implica, ¿no? El escuchar sin juzgar. Nosotros no venimos a evangelizar, eso ya pasó hace mucho tiempo. Nosotros venimos aquí a construir comunidad. Y lo importante es eso, escuchar a la comunidad porque nosotros no construimos la comunidad desde lo ajeno, construimos la comunidad desde lo propio. Y si la comunidad tiene herramientas
para solventar algunas de estas necesidades, nosotros también tenemos que escucharlas. A veces vemos, ¿no?, que solventan las necesidades con riesgo, ¿no?, como consumo de alcohol. Entonces ahí, en lugar de decir esto está mal, trabajamos en la identificación de los riesgos que implica esta respuesta y los ayudamos a construir a través de sus propias habilidades respuestas distintas. Pero esto no lo podemos hacer desde afuera, lo tenemos que hacer cuando estamos ahí. Creo que uno de los puntos más importantes de la interculturalidad es estar en territorio, ¿no? O sea, la gestión por territorialidad. Estar en territorio nos obliga a entender que en Chiapas funciona de una manera, que en Yucatán funciona de otra, que en Guerrero funciona de otra, que en Coahuila funciona de otra forma, que en Tijuana funciona de otra forma, pero que en todas puede funcionar. Y lo que tenemos que llegar es observar, identificar y a través de lo que nosotros podemos identificar, señalar cualquier situación que pudiera significar riesgo y desarrollar estrategias nosotros como sector mientras la comunidad va gestionando su propia respuesta. Una vez que esto se logre, es nuestra tarea sistematizarlo para que en las siguientes circunstancias ya pueda tener claro mi diagnóstico participativo con estos líderes comunitarios que nos puedan identificar las formas en las que nosotros podemos responder y trabajar con la comunidad para reconstruir la comunidad desde lo que la comunidad tiene y no desde lo que yo le imponga. Entonces creo que esto, insisto, ¿no?, nos deja como una tarea compleja, porque insisto que es trabajar una gran cantidad de instituciones, la Secretaría del Bienestar, Protección Civil, Educación. Tenemos que sumarnos en estos puntos para hacer una comunidad más resiliente. Muchas gracias, doctor Mendoza. Solo tenemos unos comentarios de que ha sido un excelente ponente. Y Rubí nos dice que tiene mucha razón, que tenemos que escuchar a la comunidad desde cada contexto. Bueno, para ir cerrando con la sesión del día de hoy, le voy a ceder la palabra nuevamente a la maestra Montserrat Flores de la Coordinación de Programas Preventivos, para que ella también nos dé un mensaje de cierre. Sí, muchísimas gracias por la participación muy excelente de nuestro ponente del día de hoy. Sin duda alguna, resumo todo eso en donde los determinantes sociales juegan un papel muy importante, identificar las necesidades de la comunidad, de las personas. Esto nos va a ayudar a determinar cuáles van a ser las acciones oportunas, cómo podemos empezar a generar estas acciones a través de la promoción de la salud mental, que es acercarnos a cada uno de los actores de la comunidad, de todo el personal de salud, no solamente especializado en salud mental. Esto nos va a ayudar bastante para poder identificar qué es salud mental, también discernir entre si alguna persona tiene una necesidad en materia de salud mental o meramente, digamos, fisiológica o médica. Eso nos va a ayudar mucho para generar las acciones oportunas. Muchísimas gracias a todos, maestro, doctor, perdón, muchas gracias. Gracias, Monse. También le voy a ceder la palabra a la maestra Alejandra Rubio, representante de CONASAMA. Gracias, doctora Cano. Pues agradecerle muchísimo, como siempre, al doctor José Javier, una importante presentación. Yo me quedo mucho con el enfoque de cómo empoderar a la comunidad, que es lo que siempre hemos estado impulsando, cómo empoderar a la comunidad para que ellos mismos, pues también, a partir de las estrategias con las que ya cuentan, pues también las instituciones nos sumemos a estas estrategias, pero respetando las que la comunidad propiamente ya tiene. Entonces, pues mucho trabajo que hacer por parte de nuestras instituciones, pero siempre empoderando a las comunidades. Y definitivamente una respuesta intersectorial es de suma importancia en estas situaciones. Creo totalmente en lo que se mencionó, que esta respuesta intersectorial es fundamental, ya que crea una red de capacidad de respuesta. Entonces, pues muchísimas gracias, doctor José Javier, al IMSS Bienestar, al IMSS, al ISSSTE y a todos los que se sumaron en esta sesión. Muchísimas gracias a nombre de la CONASAM. Muchas gracias, maestra. Doctor Mendoza, no sé si quiera agregar algún comentario final ya para cerrar con la sesión de hoy. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Siempre es importante hablar de esto, no importa en el momento en el que estemos, siempre será un buen momento para empezar a trabajar en el siguiente desastre.
Entonces creo que vale la pena que trabajemos en construir instituciones más resilientes. Una vez más, gracias a todos los que en cada una de esas estrategias que me ha tocado participar, COVID, en Otis, en Durango, Carolina, el resto de la gente con la que trabajé en Durango, gracias, no, porque yo creo que es gracias a estas comunidades con que pudimos hacer las respuestas de forma, pues no puedo decir que de la mejor manera, pero sí de la manera en la que pudimos lograr de acuerdo a lo que nosotros teníamos en esos momentos. Muchísimas gracias a todos y pues igualmente, ¿no? Siempre es importante construir nuevas oportunidades de construir colaboraciones por la parte que corresponde a acción comunitaria de bienestar, cuente con ella. Muchas gracias, doctor Mendoza. Es de nuestros ponentes favoritos en el seminario y las personas siguen mandándole mensajes de agradecimiento por el tema. A las personas que nos preguntan sobre la evaluación, les recordamos que la sesión sí se queda grabada, la pueden consultar en las redes sociales de CIESABI y de la CONASAMA, y que la evaluación está disponible a través de la plataforma. Si no tienen cuenta, se tienen que registrar por una única ocasión y ahí pueden consultar todas las sesiones del Seminario de Salud Mental. Ya tenemos casi 90 sesiones. Se agregó una sesión especial para el siguiente miércoles y esta será la última sesión del Seminario de Salud Mental de este año. Entonces, la sesión se realizará en el marco del Día Mundial contra la Diabetes. Entonces, también les invitamos a conectarse a esa sesión. Ya igual está la información en nuestras redes sociales. Les invitamos a seguir todos los perfiles de CIESABI para que estén al tanto de la oferta educativa. Y eso sería todo por la sesión de hoy. Muchas gracias. Nos vemos, doctor Mendoza, maestra Alejandra, maestra Monte. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Bye. Gracias, hasta luego.